El sol de los sábados, el sol de los sábados. Son las 8:56 en el sol de los sábados. El juego cambió. Y como decíamos que ya el panorama comienza a definirse, y el presidente habló de sangre nueva. Entonces comenzamos con el recorrido de entrevistas de Sangre Nueva, recibiendo aquí a Rafael Paz, quien es aspirante a senador del Partido de la Liberación Dominicana. Y recuerdo que en la última entrevista que le hicimos, yo le pregunté cuáles eran sus aspiraciones, que en ese momento no las había anunciado, pero él dio una primicia aquí en ese momento. Dijo que estaba en eso y que en su momento, y dijiste que en julio lo iba a anunciar, y así fue. Y nos dio esa primicia en ese momento y ahora viene ya formalmente como aspirante a senador por el PLD. Así que bienvenido, Rafael. Muy buenos días, mis queridos amigos. ¿Cómo se sienten en este sábado maravilloso, en el sol de los sábados? Una expresión de la nueva generación y de la sangre nueva en los medios de comunicación, que creo que ha dado cátedra de que cuando jóvenes se preparan y deciden asumir con responsabilidad una carrera, pueden lograr niveles de calidad y de influencia similares a cualquier otra generación, ¿verdad? Entonces yo quiero, antes que todo, felicitarlos y manifestarle toda mi admiración. Oye, ya, ¿dónde que hay que firmar? Rafael, quisiera... Estoy caliente con Orlando. Quisiera que iniciáramos esta conversación, tú que estás de lleno en el terreno de juego de la política, día a día, visitando mucha gente y llevando propuestas. Quisiera, antes de que comenzáramos a hablar de tus propuestas, en términos cualitativos, ¿qué sientes que está demandando el electorado? Porque se habla mucho, se está hablando ahora de sangre nueva, pero pudiera ser retórico. Sí, esa no es una aspiración del electorado dominicano. ¿Tú qué percibes que está demandando la gente? Mira, evidentemente estamos en un cambio de ciclo político en la República Dominicana. En el año, a mediados de los 90, con el Pacto por la Democracia, se inició una etapa que se extendió o se ha extendido hasta estos años. Y estamos en el medio de una transición que será más acelerada o más pausada de conformidad con cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos 70 o 80 días. Pero esa transición, ese cambio de ciclo, marca una necesidad de la población en muchos niveles de nuevas expresiones del liderazgo. Ustedes lo saben, ustedes forman parte de una manera diferente de hacer las cosas. Las redes sociales han cambiado el juego de manera dramática. Los cambios legislativos en la República Dominicana, primarias abiertas o cerradas pero organizadas por la Junta Central Electoral, mayor transparencia en el financiamiento con la ley de lavado de activos, jóvenes que se han ido a estudiar por cantidades industriales fuera del país y que regresan y que están demandando no solo espacios laborales, sino espacios a nivel social, económico y cultural, espacios de influencia. Y todo eso se mezcla en un ciclo maravilloso y da raíz a una expresión que yo he venido usando en los últimos meses, de que el juego definitivamente en el Distrito Nacional y en muchos lugares de la República Dominicana cambió. Hay una sociedad más consciente de sus derechos, que está demandando posiciones claras y firmes de parte de sus políticos. Ya ese mareo que existía antes de hablar desde un punto de vista superficial no tiene tanta cabida, aunque todavía queda. Y la gente quiere que le hablen del medio ambiente y de soluciones claras, que se puedan demostrar, que sean financiables. La gente quiere que le hablen de la protección de los derechos de los animales, por ejemplo. La gente quiere que le hablen de transparencia para los discapacitados, una política inclusiva para ese 12% de la población que no tiene una vida cómoda. La gente quiere que hablen de soluciones para el transporte, quieren soluciones para el ocio, deporte, recreación, cultura. La gente quiere que hablemos de empleo y de estrategias para lograr que los jóvenes se inserten al mercado laboral. Entonces, hay una sociedad cambiante, hay una clase media, fuera del debate político, porque en la política siempre nos contradecimos con las cifras, pero definitivamente hay una clase media que se ha expandido
y que está demandando de manera clara soluciones para su comunidad, para su familia, para su entorno y para el país. Y eso definitivamente pone un componente que va a ser determinante en este proceso electoral. Y oigan lo que les voy a decir. Van a haber no sorpresas, sino muchos sorprendidos. Muchos sorprendidos porque el juego cambió. Rafael, y en ese mismo orden, luego ya de esta radiografía en torno a las expectativas del electorado, estás aspirando a la senaduría del Distrito Nacional y este cargo de por sí tiene sus competencias. Y la pregunta vendría ya vinculada a tus propias propuestas. ¿Cómo desde la senaduría se pudiera entonces atacar, por decirlo de alguna manera, estas deficiencias estructurales e históricas del sistema democrático dominicano y del orden material de existencia de nuestra gente? ¿Cómo puede un senador incidir determinantemente en mejorar todos esos aspectos que estás planteando? Mira, lo primero que tengo que compartir con nuestro público maravilloso es que yo soy un joven de pueblo. Y como joven de pueblo criado por sus abuelos, yo conozco muy bien la sociedad dominicana y conozco todas sus expresiones. Yo conozco la sociedad por arriba, por abajo y por el medio. Yo conozco la abundancia, pero sé lo que es la precariedad. Yo sé lo que es ir a una escuela a 2 kilómetros y ensuciarme los zapatos con lodo. O sea, tú no eres un candidato popi. Yo soy popigua. Pero también conozco ciudades muy sofisticadas en el mundo y las partes más bonitas de la ciudad, pero conozco las más precarias. Conozco La Sursa, conozco Capotillo, 27 de febrero, 24 de abril, María Auxiliadora, el Caliche en Cristo Rey, el Hoyo de Chulín, los Farallones, los Peralejos, los Jardines, los Ríos. Y sé y he construido una visión particular sobre cada una de esas 70 comunidades. Y a mí me gusta llamarlas comunidades porque a los políticos nos gusta mucho hablar de 3 circunscripciones. Nos gusta hablar de la ciudad. Un lenguaje muy técnico, ¿verdad? Sí, pero eso no existe. Usted sabe dónde está la línea de la circunscripción. Usted ha visto a una persona diciéndole, me siento la comparsa de la circunscripción 1 en el carnaval. ¿Ustedes la han visto? Eso no existe. Eso existe para las elecciones. Es así. ¿Qué hay? 70 comunidades, donde está Cristo Rey, donde está María Auxiliadora, Villajuana, Villas Agrícolas, Mata Hambre, donde está Piantini, Naco, Bellavista, donde está Las Praderas, Los Prados, y ese terreno binacional que está en el medio del Julieta y Los Prados, que se llama Los Praditos. Uh-huh. Y con eso quiero decirles que yo he ido desarrollando una visión concreta, construida con la comunidad. Yo me he juntado con las juntas de vecinos a nivel de la capital, con los dirigentes deportivos, con los dirigentes de base del Partido de la Liberación Dominicana, con los intermedios, y he construido una visión. Y junto con ellos he ido identificando cuáles son las principales 3 prioridades. Okay. Y mucha gente cuando me oye hablar así, exactamente igual como tú, me dicen, pero ven acá, ¿qué es que tú estás aspirando? Porque ¿a senador o alcalde? Exacto. Esas no son como las funciones de un senador. Un senador no está para presentar proyectos de ley. Y yo le digo que no. Que las funciones de un senador son 3. Y que la primera, y si hacemos un poco de historia, al surgimiento de los parlamentos, cuando se firmó la Carta Magna en Inglaterra, el surgimiento del parlamento, la primera función que asumieron los parlamentarios fue la de representar sus comunidades. No eran legisladores. Legisladores fueron en el año 1700. Es decir, 5 siglos después. Entonces, yo he dicho que además de representar, está fiscalizar, que fue la segunda función que surgió para controlar los gastos de la corona. Esa surgió en 1500 y tanto. Y la tercera es legislar. Y yo he dicho que mi compromiso con la ciudad y con el país es que yo voy a dedicar el 45% de mi tiempo a ser un representante, a trabajar directamente con las comunidades. El 35% a ser fiscalizador, pero no fiscalizador en el estilo que piensan mucho, de agarrar al gobierno y ponerlo contra la pared. No, una expresión más genuina de la fiscalización y más coherente con su origen. Garantizar que las leyes que existen se cumplan y garantizar que los presupuestos se asignen y se ejecuten de conformidad con las necesidades del territorio de la gente. ¿Qué significa esto? Que si en el Distrito Nacional hay solamente un 27% de escuelas públicas, yo voy a trabajar para lograr
que esa cantidad de escuelas, junto con el gobierno dominicano, pueda ser multiplicada, de forma tal que haya acceso real a educación gratuita, pública y de calidad. Y la gente de Los Ríos, por ejemplo, sabe de lo que le estoy hablando, porque allá tienen un problema de escuelas importantes. O la gente de Los Kilómetros, que necesitan mayores infraestructuras, pero hay un problema. ¿Por qué? Porque el costo del metro cuadrado en la capital es alto, no es como en las provincias, que es más fácil adquirir un terreno. Entonces eso requiere decisiones. ¿Y quién tiene el nivel de acceso, de influencia y de presencia para sentarse con el ministro de Educación a trazar las líneas de un nuevo plan para la educación en el Distrito Nacional y para la inversión en infraestructura? Es el líder político de la demarcación, que es el senador. Y esa es la visión que estoy empujando, de ser un senador fundamentalmente comunitario, que trabaje directamente con las juntas de vecinos, con los clubes deportivos, para esos 3 elementos esenciales de cada comunidad, que se van a convertir en un gran plan de las 70 comunidades. Entonces, convertirlo en realidad. Y yo tengo un método que he desarrollado para convertir eso en algo creíble. Yo voy a sacar la oficina del senador del Palacio del Congreso. Ahí se quedará una oficina legislativa, pero yo voy a establecer 3 oficinas de gestión senatorial, una por cada circunscripción, con un equipo técnico político, pero sobre todo humano y cercano a la gente y cercano a los enlaces de las comunidades, para poder darle seguimiento a esos planes y para, junto con la comunidad, empujar hacia adelante. Y voy a establecer además las asambleas legislativas populares. ¿Qué significa esto? Que voy a convocar al liderazgo de la comunidad en todas sus expresiones y voy a invitar a los titulares de las instituciones que tengan responsabilidad en resolver esos 3 temas de la comunidad, los cuales habremos proyectado a nivel presupuestario, y los voy a comprometer con la solución. Y si tengo que hacer las gestiones con el jefe de gobierno, con el jefe del Estado, lo haré y me comprometeré todos los años a, en el presupuesto, pelear los fondos para esas inversiones. Y además voy a promover la suscripción de un pacto por Santo Domingo. Aquí hay 18 diputados, un senador, una alcaldía y una gran expresión empresarial de la sociedad civil y de muchas organizaciones, para que nos comprometamos todo, como sucedió hace muchos años en Santiago, que ha sido un ejemplo de organización y desarrollo a nivel nacional en términos territoriales, para que construyamos juntos y asumamos ese gran plan por Santo Domingo. Rafael, tú sabes de basquetbol, porque te hemos visto encestando canastos y jugando baloncesto. Tú hiciste un crossover del sector privado al sector público y ahora ingresas en la política electoral. ¿Cómo ha sido, y el distrito, que tiene tres circunscripciones bien diferentes una de las otras, cómo has logrado introducirte en la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana de la capital, en sectores, por ejemplo, como la circunscripción número 3, que es quizás la más poblada, pero también la más pobre del Distrito Nacional? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Mira, ha sido un proceso muy lindo, déjame decirte. Hay mucha gente que me ha abierto las puertas, cada día se suman más personas, mucha juventud, muchas mujeres, muchos dirigentes del partido. Yo he dicho que mi candidatura simboliza la renovación y la revitalización de la oferta del Partido de la Liberación Dominicana para los electores del Distrito Nacional. Es una mezcla maravillosa lo que se está dando, porque es energía, juventud, entusiasmo, contenido, junto con una maquinaria electoral que ha sido exitosa y que ha sido poderosa y que ha vencido en todos los procesos electorales recientes. En mi caso, no hay mayor problema, porque antes de yo hacer el crossover del sector privado al sector público, yo lo hice del sector público al sector privado. Y yo soy simpatizante del Partido de la Liberación Dominicana desde el año 1997, cuando tenía 14 años. Y contribuí como joven a convertir al PLD en una fuerza mayoritaria en mi provincia natal, Monteplata. Quizás en aquel momento no era muy notado porque era un jovencito, pero el esfuerzo, el trabajo, la dedicación fue mucha. Y me inscribí tan pronto me hice mayor de edad, porque siempre he creído que la participación en política, ya sea activa o pasiva, es esencial para el desarrollo de un país. Y siempre he invitado a los jóvenes a prepararse. De hecho, mis primeras declaraciones en la prensa, que recoge un periódico nacional, que fue el periódico Hoy,
fue cuando yo fui electo presidente del modelo internacional de Organización de Estados Americanos que se celebró en el país en el año 2005. Y lo que decía el titular era: joven exhorta a su generación a prepararse. Porque en mi caso, la preparación, la formación, fue lo que me abrió las puertas. Yo llegué aquí, señor, y yo no conocía 4 calles. Yo era un muchacho de pueblo. Y la pregunta más difícil que siempre me hacían en la universidad, ¿usted sabe cuál era? ¿En qué colegio tú estudiaste? Y yo tenía que decir que yo era de Monteplata. Entonces la gente me decía: ¿de dónde? De Puerto Plata, pero eso sí es lejos. Y yo le decía: no, de Monteplata. ¿Pero y qué es eso, Monteplata? Y yo: mira, Monteplata está a 50 kilómetros de aquí. Me decía: que tú eres del campo. Y yo: sí, yo soy del campo. Rafael, dentro de la propuesta ha hablado de la parte de ser un senador comunitario y demás, pero también hay una parte legislativa que hay que agotar. ¿Cuáles serían los puntos principales que llevaría al Congreso? Mira, hay 3 proyectos de ley que yo he venido construyendo junto con la gente que son mi prioridad. El primero es un proyecto de ley de primer empleo. El empleo en la juventud, principalmente entre jóvenes entre 18 y 24 años, es una prioridad y debe ser una prioridad nacional. 1 de cada 3 jóvenes no tiene empleo en el país. De los 2 que sí tienen, hay 1 que tiene un empleo informal donde gana menos de 12,000 pesos, sin protección laboral. Yo voy a fomentar un proyecto de ley de primer empleo, lo voy a presentar, que fomente la educación dual, es decir, que un joven mientras hace un curso de formación técnico-profesional, además se entrene en una empresa y que se le dé estímulos a las empresas para contratar jóvenes sin experiencia. Hay un modelo que creo que es maravilloso y que sirve para casos como el de Villas Agrícolas. Tú te vas a Villas Agrícolas, Orlando, y te das cuenta de que allí hay 40 industrias. Pero cuando haces un análisis a fondo, te das cuenta que la mayoría de los jóvenes de Villas Agrícolas no trabajan en esas industrias, vienen de otros lados, fundamentalmente de Villamella y de otros lugares. Y tú miras a profundidad, ¿y por qué pasa esto? En Villas Agrícolas debería haber un politécnico y no hay un politécnico. Debería haber un programa, un espacio de formación técnico-profesional y no existe. Y son soluciones sencillas que lo que requieren es un poco de atención directa. Entonces, esa combinación entre educación politécnica y formación técnico-profesional prepara a la juventud para insertarse en el mercado laboral. El ejemplo del que hablo y que puede aplicarse en el caso de Villas Agrícolas es el ejemplo del Politécnico Loyola en San Cristóbal junto con la empresa Inca, donde hicieron una alianza y reformaron el currículum, le dieron una base fuerza de STEM, Science, Technology, Engineering and Math, que es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, y además crearon un programa de formación en mecánica diésel. Resultado, en el día de hoy los jóvenes que se gradúan de ese programa encuentran trabajo inmediatamente en una empresa y esa empresa se beneficia de tener una mano de obra calificada preparándose de manera constante. Así podemos lograrlo en el Distrito Nacional. Aquí hay apenas 16 politécnicos para una ciudad donde está el principal complejo industrial del país. Yo quiero trabajar junto con el gobierno para transformar esa realidad y para lograr que más bachilleratos sean politécnicos, de forma tal que nuestros jóvenes de Los Praditos, de Villa Juana, de Villa Consuelo, de Villas Agrícolas, de Mejoramiento Social, de Cristo Rey, puedan tener acceso a los trabajos de las industrias que están en esas zonas. Entonces, esa es mi visión respecto de este proyecto que además establecería estímulos para las pequeñas, las medianas, las microempresas. El segundo proyecto Rafael, escucha un momentico ahí. El proyecto de ley de primer empleo, Funglo hizo un estudio súper interesante que dice que se han presentado 3 hasta la fecha, pero por el tema de las exenciones fiscales no se ha podido llegar a un consenso en ese sentido. ¿Tú has visto algo al respecto del tema de las exenciones fiscales? Mira, en mi caso, tengo una historia de generador de consensos. Yo he estado siempre en escenarios complicados donde hay intereses diferentes y visiones diferentes. En el empresariado, en el propio Congreso Nacional, en el Consejo Económico y Social, en el Consejo de Competitividad. Y he logrado construir esos consensos a pesar de las dificultades. Yo vengo a poner ese conocimiento, esa experiencia al servicio del país para que logremos esa legislación. Cuando hay que consensuar, sé consensuar. Pero cuando hay que batallar, batallo como el que más. Entonces,
aquí, como dicen en La Casa de Papel, va a haber jarana. Discúlpame, Rafael Paz, vamos a tomar varias llamadas para que la gente se sume a esta conversación y pueda comunicarse contigo de manera directa a través de este programa. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Señores, conversamos con Rafael Paz, aspirante a senador por el Partido de la Liberación Dominicana en el Distrito Nacional. Buenos días. Buenos días. Aló. Buen día. Sí, buenos días. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué hay? ¿Todo bien? ¿De dónde nos llaman? Todo bien. No, yo estoy en la carretera. Oye, ahora hay una fiebre de popis en todos los partidos. Y no estoy diciendo que Rafael Paz lo sea. Él es popi guá. Pero óyeme, y tú le escuchas, ellos creen que ya la sangre nueva y que por la edad, pero que están más perdidos. Y gente que cree que el país es las redes. Y este país es más que las redes. Como que hay muchos que deben aterrizar. Él está muy bien, está muy aterrizado. Mi única cosa con él es si él, como tú dices, es un popi guay, tenga realmente raíz en el PLD y pueda ser aceptado. Ok, lo que vamos a hacer es, vamos a ir cogiendo las llamadas para después ir respondiendo una por una. Buenos días. Ajá, buenos días. ¿De dónde nos llama? José Gabriel Pérez, de San Francisco. Entonces, yo quiero que tú me expliques y me hagas un análisis ahí. El Comité Central, el PLD, dime, ¿para qué? El Comité Central, porque ellos están convocando, entonces Leonel nada más tiene 208 y Danilo tiene 392. Gracias por su llamada. Preguntarle Buenos días, invitado, por favor. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿dónde nos llama? Yo tengo una pregunta para el señor Paz. Sí. Él viene del sector privado y hay medidas económicas que yo creo que no la hace el diputado ni el senador ni nada de eso. Medidas económicas que hay que tomar en el país. Y yo quiero que él me diga a mí qué opina de esto que yo le voy a decir. El ITEVIS debería ser descentralizado del Estado y una porción de ese ITEVIS debería quedarse en el lugar donde origina la operación, qué sé yo, un 2% para la circunscripción X o lo que sea. ¿Por qué? Porque el gobierno maneja voluntariamente, centralizado, todo lo que tiene que hacer la República Dominicana. Desarrollado, el IVU, el valor el IVU se centraliza y hay una porción de ese que debería de ir a la... Y el otro punto es, con una economía tan informal, ¿por qué en la República Dominicana no se crea una patente para que todo el vendutero, todo el que esté en la calle, haya una membresía anual para... Gracias por su pregunta. Tenemos otra. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. ¿Dónde nos llama? Yo quería preguntarle si no era más fácil para él comenzar a hacer su trabajo político con la comunidad como diputado al paso de senador. Es una responsabilidad muy grande, tal vez no es que él no esté preparado, pero entiendo que se va a encontrar con muchas paredes de frente, porque cuando hablamos de senador del distrito estamos hablando de un gran cargo. Entonces, ¿por qué él no pensó primero como diputado, hacer un buen trabajo como diputado y luego saltar a senador? Bueno, ahí está. Gracias por su llamada. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde nos llama? De Santo Domingo. Adelante. Mi pregunta es la siguiente. Yo soy una persona joven, profesional, y estoy viviendo en una relación sentimental con una persona de mi mismo sexo. Yo pago mis impuestos, yo produzco para la sociedad y yo quiero saber si en una labor legislativa de él, mi relación se podría oficializar para yo tener los mismos beneficios económicos, de seguro médico, etcétera, que las parejas heterosexuales.
Bueno, perfecto. Muchas gracias por su llamada. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Sí, estoy llamando de New York. Adelante. No para decirle al aspirante a la senaduría, a Rafi Paz, que todos los dirigentes y simpatizantes de Danilo Medina, cuando estaban las cuestiones de las primarias abiertas, aquerosearon a todos los miembros y dirigentes del PLD. Yo no sé cómo él va a hablar con la dirigencia del PLD. Y decir otra cosa, el único político en República Dominicana que tiene todo planificado, sin improvisación, se llama Leonel Fernández. Ahí sí hay sangre y mente nueva. Buenos días. Gracias por su llamada. Bueno, vamos a tomar varias llamadas para que él las responda como en términos generales todas, ¿no? Sí, pero ya hemos tomado unas cuantas. Vamos a responder las que hay, porque hay muchas. La primera es si tienes raíces en el PLD. Bueno, pero lo acaba de plantear. Así es, pero vamos a responderle a todos, cada uno de los que llamaron, ¿verdad? Otro preguntó sobre medidas económicas. Creo que esas preguntas deberían ser para un funcionario de la Dirección General de Impuestos Internos. Si le fuera más fácil como diputado en vez de aspirar a la senaduría. La persona que llamó del tema de legalizar su relación del mismo sexo, y el dirigente del equipo de Leonel Fernández, que dice que él es que tiene un pero eso no es una pregunta, eso fue un comentario y que lo adelante. Bueno, miren, si ustedes calculan desde que yo tengo 14 años hasta la fecha, han pasado 22 años. Yo creo que ese es aproximadamente el 66% de mi vida, simpatizando y haciendo trabajo, obviamente con algunas interrupciones, porque he tenido posiciones que no me han permitido hacer política activa, en el empresariado, también en la Suprema Corte de Justicia o en la Junta Central Electoral, pero con una simpatía clara y una militancia clara y de trabajo. Yo contribuí como joven a que el Partido de la Liberación Dominicana se convirtiera en una mayoría en mi demarcación y en el país. Tengo 18 años preparándome en lo público, en lo privado, en lo académico. He sido profesor universitario de Derecho. Me preparé y hice maestría en Gobierno y Gerencia Pública fuera del país, en liderazgo en la gestión pública en la República Dominicana a nivel de posgrado. He tenido relación con los principales líderes del país, con quien tengo una relación de respeto, con el presidente Danilo Medina, con Leonel Fernández, con Hipólito Mejía, con Luis Abinader, con Miguel Vargas Maldonado, con Quique Antún, con todos, y con la dirigencia alta y media de los partidos políticos y de los sindicatos del país. Conozco el sector empresarial, conozco el sector sindical. He administrado a lo largo de mi carrera, porque soy gerente desde hace muchos años, más que muchos dominicanos. Yo podría decir que casi 1.000 millones de pesos, de manera transparente y pulcra. Soy un padre de familia, soy un ciudadano integral. Y como joven dominicano de 36 años, hoy me siento con todas las raíces en la sociedad, habiendo generado una marca de respeto en el país. Me siento preparado para decir que voy a ser el próximo senador del Distrito Nacional. Ahora les voy a decir algo. Primero, yo nunca he buscado posiciones. Yo busco espacios que me permitan impulsar grandes transformaciones o pequeñas transformaciones. Yo fundé el Comité de Estudiantes de Derecho de mi universidad, la Universidad Iberoamericana. Yo participé en la organización del primer concurso para fiscalizadores en la República Dominicana, que entró toda esa generación de nuevos fiscales, de lo que forma parte Rosalba Ramos y Fadulia Rosa, la fiscal de San Cristóbal. Fui el primer secretario de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil. Fui asesor del Congreso durante 3 años. Redacté varios de los artículos de la Constitución actual, porque fui asesor de la Asamblea Nacional y participé en el proceso, en el nitty-gritty, como dicen, de la redacción de esta Constitución. Soy coautor de la Ley del Tribunal Constitucional, de la Ley del Tribunal Superior Electoral, de la Ley del Consejo del Ministerio Público, de la Ley de las Fuerzas Armadas, en cuya redacción participé,
conozco el proceso legislativo a fondo, porque me tocó ser de la comisión que redactó los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, porque fui asesor de los dos presidentes de las cámaras. Me tocó ser parte de la defensa de Wilton Guerrero cuando el caso Paya, o de Ramón de la Rosa en procesos internos cuando se enfrentó al compañero Félix Bautista. ¿Qué les quiero decir? A pesar de mi juventud, yo me he dedicado a trabajar, a formarme, a desarrollar una carrera. Y como joven dominicano tengo todo el derecho, y no solo el derecho, la responsabilidad de dar un paso al frente por mi sociedad para construir la República Dominicana de los próximos 25 años. Rafael, y ahí hay una pregunta que va en ese mismo orden y me parece muy, muy pertinente. Dentro de ese deseo de servir a la sociedad desde una posición o un cargo político en el Congreso de la República, pudiste también haber considerado la posibilidad de buscar una candidatura a diputado por el Distrito Nacional. Y uno de los oyentes que llamó hizo esa pregunta y nos gustaría saber tu respuesta. ¿Qué te llevó, pudiendo haber aspirado a una diputación, y probablemente muchos ciudadanos que nos escuchan pensarán que hubiese sido un camino más fácil, un camino más, bueno, no es fácil nada en una lucha política, pero quizá hubiese sido más asequible para ti y tus propósitos, pero ¿qué te llevó entonces a buscar la senaduría, que se ve como una empresa mucho más desafiante? Quiero conectar la pregunta de Ernesto con la siguiente, y es, mucha gente también se pregunta, ¿qué tiene Rafael Paz o qué puede decir Rafael Paz para que la gente prefiera votar por él antes que a personas que tal vez tienen mucho más tiempo en el partido, han ganado varias elecciones y que la gente mentalmente puede entender que pudiera ser un candidato o una candidata, o bueno, candidatos son solo varones en el PLD, más seguros para ganar? Miren, una gran lástima. Lo primero es que el camino fácil es el camino del infierno. Pero todo el mundo puede aspirar. A nadie se le está impidiendo el derecho de que aspire. Pero es una lástima que solo haya candidatos varones, o no. Pero todo el que se quiere inscribir se puede inscribir. Excelente. Si hay candidatos varones porque no se han decidido inscribir. Pero es hembras. O no es una lástima que solo sea. Yo considero que sí. Vamos a escuchar al invitado. Oigan. Que se quiere discutir todo. Dice la palabra que el camino ancho y corto es el camino al infierno, ¿verdad? Y que el camino largo y empedregado es el camino al cielo. A mí nunca me han gustado las cosas fáciles. Yo he sido un hombre de trabajo y de esfuerzo toda mi vida. Además, como les dije, yo no busco posiciones, sino espacios donde pueda impulsar transformaciones. Los principales temas de interés de mi agenda de representación, aunque hay muchos espacios aquí en la circunscripción 1, son en la circunscripción 3 y 2, en los barrios carenciados de la capital. Trabajar con la gente que tiene mayor vulnerabilidad y menos acceso a bienes y servicios. Oigan lo que les voy a decir. Mi mayor felicidad en la vida es transformar la vida de las personas. Y a eso he venido. Y ese es mi propósito esencial. Yo no busco una posición. Y les voy a decir algo. El Partido de la Liberación Dominicana tiene un reto enorme en estas elecciones en el Distrito Nacional. Tiene 18 años gobernando la capital, y ahora voy con tu última pregunta, Susi. Y como yo he dicho, mi candidatura representa la renovación y la revitalización de la oferta del partido. Para, junto a esa maquinaria maravillosa, vencer de manera contundente el PLD, y yo voy a ser el candidato de todo el Partido de la Liberación Dominicana, del PLD y de las bases esenciales de la sociedad dominicana, de los sectores más comprometidos con la familia, con la niñez, con el medio ambiente. Eso se va a convertir en una fuerza maravillosa y renovadora que va a tener una victoria contundente el próximo 20 de mayo o el próximo mayo del 2020. Eso ustedes lo pueden tener seguro. Y en el día de hoy, a la fecha, todos los sondeos ya lo demuestran, que el proyecto Rafael Paz Senador es una fuerza indetenible, invencible, que va a transformar y que va a marcar una etapa política nueva en el Distrito Nacional. Bueno. Tenemos la otra pregunta. Hablo con contundencia ahí, Orlando, el hombre. Pues ese hombre está seguro. Pero él está aspirando con la certeza de su trabajo. Eso es lo que él está aquí comunicando en este espacio. Queda una pregunta. La persona de Leonel Fernández, bueno, y él dijo que será. No, pero digo la persona del mismo sexo que preguntó
que si de tú ser legislador, esas personas pueden tener los mismos derechos que otro tipo de pareja. Mira, yo te voy a decir algo. Yo respeto enormemente la preferencia sexual de cualquier persona. Nunca he juzgado a nadie por nada. Yo creo que todo el mundo tiene la libertad de elegir personalmente lo que considere. Yo creo que individualmente todo el mundo tiene que tener derechos iguales ante la ley. Yo sé, a lo largo de mi vida nunca he discriminado a nadie. Yo tengo amigos diversísimos. O sea, gente amigos varones que son muy machistas, amigas mujeres que son muy feministas, amigos con preferencias sexuales del mismo sexo. Yo no tengo problemas con nadie. Ahora, la legislación tiene que ser una expresión de las bases fundamentales y de los valores de una sociedad. Y en nuestra sociedad no es parte de nuestro código cultural tener parejas de un mismo sexo. Y yo no apoyaría el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Yo no lo apoyaría. Lamentablemente, yo creo que el matrimonio es para hombres y para mujeres. Bueno, ahí quedó claro, preciso y conciso la propuesta de Rafael Paz, aspirante a senador del Partido de la Liberación Dominicana en el Distrito Nacional. En varios meses atrás él dio la primicia aquí de que estaba considerando aspirar. Aquí ratifica sus aspiraciones y te deseamos éxito en este proceso, que ya lo que quedan son prácticamente, Rafael, 2 meses de proceso. El proceso de 2 meses de pre-campaña. 2 meses de pre-campaña, prácticamente lo que queda. Y eso se va rapidísimo. Así que éxitos, suerte en tu proyecto y siempre cuenta con este espacio a tu disposición. La marcha no se detiene y el juego cambió. Cambio fuera. El sol de los sábados. El sol de los sábados.